El envejecimiento es un proceso normal propio del ciclo vital. Un proceso en el cual se producen cambios a nivel biológico derivados de la edad y también debidos a otros factores como de tipo ambiental. Con este telón de fondo, la sociedad actual se enfrenta a los desafíos que presenta el progresivo envejecimiento de la población. Y una buena respuesta para hacer frente a estos desafíos propios de la edad la ofrece el envejecimiento activo. ¿No es así, Amparo? Así es, Juan, porque envejecer de una manera activa nos garantiza bienestar y con nosotros mismos y, por tanto, también mucha más calidad de vida. Y para hablar de esta temática contamos hoy en nuestro estudio de radio con la presencia de la psicóloga Silvia Villares. Con ella vamos a hablar, con ella ya hablamos en un programa anterior y en esta ocasión vamos a hablar de pautas de envejecimiento activo desde el punto de vista de la psicología. Muy buenos días, Silvia. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenida a nuestro programa de radio. Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene, Silvia, tener nuevos proyectos e ilusiones? En definitiva, una actitud positiva ante la vida de cara a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Bueno, pues tener ilusiones y tener proyectos es siempre algo fundamental para el bienestar de las personas en todas las áreas, en todos los momentos de nuestra vida. Es importante, ¿no? Pero sobre todo cuando llegamos estamos ya de alguna manera en este proceso de envejecimiento, pues que es mucho más acusado ya. Es fundamental, de alguna manera, tener proyectos porque esto siempre va a hacer que tengamos ilusiones y continuemos mirando hacia adelante y sobre todo dándonos cuenta que aún podemos hacer muchas cosas a pesar de nuestra edad, ¿no? Con lo cual, la psicología positiva sabe que tener metas y tener proyectos es algo muy importante para nuestro bienestar. Existe la idea a nivel social, Silvia, de que una persona mayor lo es a partir de los 65 años. ¿Tú piensas que de alguna forma debería redefinir este concepto asociado a esta imagen social de 65 años mayor? ¿Cómo? Sí, tengamos en cuenta que, siglos atrás la esperanza de vida pues era mucho más corta, ¿no? Y hoy en día las personas vivimos muchísimo más. Por lo tanto, pues por comodidad estadística se ha puesto el término hacerse mayor en los 65 coincidiendo con la jubilación, pero realmente hoy en día y tal cual son nuestras condiciones, ¿no? En nuestras sociedades y todos los avances que tenemos han hecho que las personas nos encontremos mucho mejor, no solo vivamos mucho más, sino de una forma pues mucho más satisfactoria, ¿no? Y esto, pues, de alguna forma implica que una persona hoy en día de 65 años pues pueda entender que hace tiempo como una de 55, ¿no? Es decir, hay que revisar, ¿no? Ese concepto, como tú dices, precisamente porque nuestra esperanza de vida ha hecho que vivamos de otra manera y mucha gente a los 65 años pues se siente muy capaz, ¿no? Y todavía muy joven en ese aspecto. Bueno, hasta nuestros gobernantes así lo entienden y por eso están alargando la edad de jubilación, ¿no? Una de las cuestiones es que ya empezaremos todos a jubilarnos a los 67 años dentro de muy poco tiempo. Sí, así es. Silvia, muy buenos días. Buenos días, Juan. ¿En qué medida influyen los estereotipos en la vejez? Pues los estereotipos son aquellos conceptos o aquellas ideas que compartimos, que se comparten de forma común en una sociedad y que pueden influir, y de hecho influyen de forma muy negativa en la visión que tenemos las personas de nosotros mismos, sobre todo llegados a hacernos mayores, ¿no? Entonces son esas ideas que circulan y que son compartidas en términos generales por la sociedad. Por citar algunos, pues el hecho de que hacerse mayor implica necesariamente ser dependiente o tener enfermedades, cuando realmente pues posiblemente todos conozcamos personas mayores que se encuentran francamente bien, incluso quizá mejor que otras personas más jóvenes y que son independientes. También el hecho, por ejemplo, de pensar como idea compartida que al hacernos mayores nos volvemos como ese viejo cascarrabias, ¿no? Cuando de hecho, pues, el carácter que tiene una persona es el que le acompaña. Toda la vida, exactamente. Sí. Y lo único que produce la edad es, si acaso, agravar algunos de esos rasgos de personalidad, pero seguro que también conocemos todos o tenemos alguna referencia de personas mayores muy dulces y con muy buen carácter, ¿no? O por citar otro, el tema de las relaciones sexuales. Es como que si ya cuando nos hacemos mayores o que las personas mayores
mayores ya pierden ese incentivo que es la vida sexual, cuando realmente la capacidad de experimentar placer nos acompaña toda la vida. Si es cierto que la edad hace que cambie, ¿no?, nuestra naturaleza a efectos posiblemente de frecuencia y tengamos que aprender a cómo convivir con nuestra sexualidad de otra forma, pero para nada podemos decir que el hacerse mayor implica renunciar y que se acaban estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que como sociedad revisemos esos mitos, esos estereotipos, y que trabajemos, que es responsabilidad de todos, cambiar esta imagen para que cuando nosotros miremos a una persona mayor o nos miremos a nosotros mismos en ese proceso de envejecimiento, pongamos en nuestra mente las ideas adecuadas que nos permitan sentirnos bien, ¿no? Es importante. Bueno, siempre he sabido que los estereotipos son bastante injustos, ¿no?, cuando los aplicamos ante cualquier colectivo. Pero en el caso que nos ocupa, ¿cuáles serían esos estereotipos más negativos y que más pueden perjudicar la imagen de los mayores, los que más hierran? Bueno, pues en términos de asociarla, como he comentado un poquito antes ya, ¿no?, el tema de asociar el hacerse mayor o la vejez con las demencias o con las enfermedades, ¿no?, de alguna manera, pues porque ahí yo digo que sí es verdad que con el paso del tiempo y todos envejecemos y somos más proclives a tener enfermedades, ¿no?, pero de alguna manera sí que hay que romper esa idea de que hacerse mayor es sinónimo de estar mal, de estar enfermo, ¿no?, porque no necesariamente esto es así. Y esto es algo con lo que tenemos que luchar y lidiar todos, ¿no? Y específicamente, Silvia, estos estereotipos erróneos, negativos, ¿cómo afectan a la salud mental de las personas mayores? A nivel psicológico, una persona mayor que piense que, claro, que la sociedad está viendo esta imagen social de los mayores como enfermedad. Son ideas que circulan y que generan presión, esa presión social a la hora de cómo creemos o cómo cree una persona que la sociedad le está viendo, ¿no? Hace siglos atrás la vejez era venerada. A las personas eran consideradas pues como pozos de sabiduría y eran personas muy respetadas. ¿En ciertas etnias en algunas culturas sí, eso sigue siendo. Sí, en sociedades más occidentales, pues por desgracia hemos pasado a un extremo opuesto en el que el ser mayor, ¿no?, es un valor a la baja, potenciado todo lo contrario que es el ser joven, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo social, ¿no?, cultural nuestro, en cuanto a cambiar nuestra visión y devolver a este periodo de la vida pues unas ideas positivas también, que hagan que las personas que están en esta etapa, ¿no?, que son mayores, pues puedan tener un concepto mucho más positivo, porque no solo tiene que ver con a nivel personal que yo cambie mis pensamientos acerca de cómo me veo en esta etapa, sino tenemos una responsabilidad como sociedad de transmitir otros valores, ¿no? Y esto implica de alguna forma cambiar esos estereotipos que me has dicho y generar acciones, ¿no?, por trabajar un poco en esto, porque verdaderamente las personas es importante que tengamos pensamientos positivos acerca de quiénes somos en cada momento de nuestras vidas. Sí. Entonces, bueno, sí que, por lo que comentas, sí que afectan y que hay que revisar este concepto porque sí que afectan al estado psicológico de las personas mayores, esta imagen social negativa. ¿Y qué tipo de terapia se puede realizar con las personas mayores para afrontar o superar estos tópicos y también la tristeza, situaciones vitales? ¿Qué tipo de terapia? Bueno, es un conjunto de factores lo que hace que las personas pues no se encuentren bien, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar desde la psicología y sobre todo los familiares y los amigos alrededor de las personas mayores, ¿no? Como he apuntado antes, la forma de pensar es determinante porque tal como uno piensa, así se va a sentir y así va a actuar, ¿no? Hay un dicho que dice que tal como piensa el hombre, tal es él. Sí, es cierto. Es un dicho bíblico que me gusta mucho. Sí. Y realmente una de las cosas que les enseñamos a las personas es a que tomen conciencia del poder de sus pensamientos. Sí. A que revisen qué pensamientos tienen acerca del ciclo evolutivo en el que están en estos momentos de la vida, enseñándoles a que a pesar de que tengan los años que tengan, todavía pueden disfrutar mucho y pueden apoyar
aportar mucho para disfrutar de la vida y aportar mucho a los demás. Y esto, de alguna forma, es algo que decía antes, que esos estereotipos influyen de forma muy negativa. Por lo tanto, enseñamos a cómo combatir esos pensamientos, entre otras cosas. Enseñamos cómo todavía poder estar centrados en sus proyectos, en cómo continuar teniendo relaciones positivas con los demás. Y, por tanto, ahí es un trabajo, ¿no?, muy importante que se hace con ellos. Y en el contexto, Silvia, de esta psicología del envejecimiento de la que nos estás hablando, ¿qué retos de futuro se plantean? Sí, pues realmente la psicología está muy centrada en este ámbito, y hablamos también de ese envejecimiento saludable. Las personas no llegamos de repente a cumplir una determinada edad, 65, 67 o 70 años, y decimos, mira, ya soy viejo, ya he llegado, ya ha ocurrido de ayer a hoy, sino que esto es un proceso. Y como tal, yo creo que es una responsabilidad personal de todos preocuparnos por nuestro aprendizaje en este proceso de envejecimiento progresivo y paulatino. Y cuanto más tomemos conciencia de que tenemos esta responsabilidad, ¿no?, pues vamos a encarar mucho mejor y con mayor bienestar este periodo. Por tanto, la psicología, de alguna forma, lo que trabaja aquí es a favor de que la persona continúe siendo autónoma, ¿no? Sí. De que la persona tome conciencia. Exactamente, trabajar para evitar en la medida de lo posible o retrasar todo lo posible lo que es la dependencia de las personas. Como una prevención. Sí, porque en función de su modelo de vida, las personas pueden acelerar esa dependencia también y empeorar su estado psicológico y, por tanto, también su salud, porque nuestro cuerpo físicamente también enferma mucho más y es mucho más vulnerable el sistema inmunológico cuanto peor estamos psicológicamente. Todo está conectado. Por tanto, la psicología como reto lo que pretende desde ese ámbito de la salud de las personas mayores es que aprendan, tomen conciencia y aprendan a tomar responsabilidad para tener mucho mayor bienestar y poder seguir siendo autónomos, pues cuanto más tiempo mejor, ¿no? Eso es, sí. Silvia, ya para finalizar vamos a recordar a nuestros oyentes los datos de contacto. Si nos quieres facilitar un email de contacto, un teléfono, por si alguna persona está interesada en profundizar en este tipo de terapias. Sí, si quieren encontrar información sobre qué es la psicología, cómo trabaja un psicólogo, qué estrategias utilizamos, pueden encontrar información en www.silviavillares.com, o si lo prefieren, llamar al teléfono 96-332-6238. Muy bien, Silvia. Pues muchísimas gracias, Silvia Villares, responsable del Centro de Psicología Conductual de Valencia, por haber estado hoy aquí en nuestro estudio de radio con nosotros. Pues un placer. Muchas gracias a vosotros y hasta otro día. Buenos días. Buen fin de semana. Gracias.